Dios te bendiga, te saluda tu amigo, presentador y pastor Jeffrey Fajardo. Estoy muy contento de dirigir este capítulo, este episodio número 41. De verdad que ha sido de gran bendición para nosotros todas esas palabras que el Señor ha traído a través de nuestros invitados. Queremos aprovechar para enviar un saludo a todas esas personas que nos están viendo, nos están acompañando a esta hora desde diferentes países como República Dominicana, Chile, Panamá, Reino Unido, Curazao, toda Colombia. De verdad que estamos muy contentos y le enviamos un cordial saludo. Esta tarde nos acompaña un profeta de Dios, una persona que trae palabra de Dios, no solamente para ustedes, sino también para nosotros. Hoy nos está acompañando el profeta Joel. Joel, ¿cómo te va? Bendiciones a este episodio número 41 de Ondas de Fe. Pastor Jeffrey, muy buenas tardes, bendiciones. De verdad que para mí es un placer, un honor estar con ustedes en este hermoso tiempo, que sé que será de mucha bendición para muchas vidas. Hay personas que en este momento nos están viendo deseosas de una palabra y sabemos que lo grande de Dios va a ocurrir en este tiempo. Así que estamos preparados, gozosos y listos de poder compartir este hermoso tiempo, Pastor Jeffrey. Amén, Joel, qué bendición, de verdad que es de gran bendición, como lo decía al principio, para nosotros, porque sabemos que Dios trae una palabra para todas esas personas que nos están viendo, pero también para nosotros, para todo el equipo de producción, presentador y todas las personas que puedan ver este podcast, ¿no? Cuéntanos, Joel, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Joel? Bueno, Joel, como siempre he tratado de presentarme, siempre uno como ministro lo que busca es presentar a Cristo, ¿verdad? Nosotros como seres humanos, como siempre he dicho, somos solo vasos de honra en las manos del Rey de Reyes. Soy un hombre siervo del Señor, padre de familia, junto con mi esposa, mis niñas. Tengo dos hermosas niñas. La mayor sirve con nosotros en el ministerio. Vengo de familia ministerial donde mis padres, mis abuelos, primos, tíos, en fin, nuestra generación por la misericordia del Señor ha sido alcanzada. Muchos están dentro del ministerio, otros comparten también con nosotros y bueno, llevando ese legado que el Señor nos ha entregado por mucho tiempo. Y bueno, contento de estar con ustedes sabiendo de que Dios va a hacer grandes cosas. Amén. Y bueno, gloria a Dios por tu familia, Joel, ¿no? Porque me cuentas o nos cuentas que la mayoría de tu familia está sirviendo, está ahí en los caminos del Señor, ¿no? Qué bonito es Sí. eso. Pero cuéntanos un poco, ¿cómo conoce Joel de Cristo? ¿Cómo conoce Joel de Jesús? ¿Cómo es ese momento donde te enamoras del Señor, ese primer encuentro verdadero con el Señor? Bueno, imagínate. Han sido tantas experiencias, Pastor Jeffrey, porque quien está hoy aquí contigo charlando, en mis 35 años de edad, para la ciencia humana, porque quiero empezar hablando de mi vida en esta parte. Siempre trato de enfocar, o uno de los pasajes con los que más me enfoco en la escritura, fue el pasaje de la mujer del flujo de sangre. Usted sabe que la palabra dice que ella hacía 12 años que había padecido una enfermedad y que había gastado mucho de muchos médicos y nada había aprovechado, antes le iba peor. A la edad de 11, 12 años aproximadamente, a mí me diagnostican con una enfermedad llamada epilepsia. La epilepsia hasta el sol de hoy para el hombre no tiene cura. A la edad de 11, 12 años, yo podía estar jugando como cualquier otro niño o podía acostarme en mi cama, pero desafortunadamente en muchas ocasiones abría mis ojos en una unidad de cuidados intensivos. Esa era mi vida a la edad de 11, 12 años. Por eso le decía ahorita, uno de los pasajes bíblicos con los que más me identifico es con este en especial. La palabra dice, ¿verdad?, que también estaba la hija de Jairo, que era una niña, pero este pasaje de la mujer del flujo de sangre, cuando creciendo, bendito sea el nombre del Señor, cuando crecí y pude encontrar en este pasaje mucho de lo que a mí me pasó de niño, porque cuando mis padres, siendo pastores en ese momento, mi padre, quien también trabajaba de manera secular, recuerdo que gastaba todos los recursos, todo lo que llevaba a casa para poder comprar el medicamento, que el día que yo no me tomara el medicamento,
podía ocurrirme un episodio de epilepsia, de convulsión, lo que normalmente conocen. Y no es fácil asumir a los 11, 12 años esta situación. No es fácil asumir de que tengas que abstenerte a muchas cosas como niño o como preadolescente para poder tratar de tener una mejor calidad de vida. Y muchas veces los consultorios, los médicos, porque no solamente aquí en Barranquilla, sino fuera de la ciudad, me llevaban y mi padre en muchas ocasiones me contaba que se hacían las juntas médicas para tratar de enviarme o de mandarme un medicamento que tratara de alargar un poco mi vida, mi estado de salud. Y no es fácil, pero sabemos que para los que aman a Cristo todas las cosas ayudan para bien. Amén. ¿Verdad? Y también uno de los versículos o uno de los pasajes bíblicos que hoy en día puedo comprender a cabalidad es cuando David en el Salmo 138, versículo 8, dice algo muy explícito: Jehová cumplirá su propósito en mí. Cuando tú eres una persona marcada por el propósito de Dios, déjame decirte, Pastor Jeffrey, que tú eres inmortal. Amén. No hay nada en este mundo que pueda matar el propósito de Dios. Por eso, quien está hoy aquí en esta tarde compartiendo contigo es el resultado de un propósito del cielo. Es el resultado, bendito sea el nombre del Señor, que cuando Dios coloca una palabra sobre tu vida, esa palabra, aunque venga cualquier situación, el propósito de Dios se cumple porque se cumple. No hay nada que lo pueda detener. Amén, amén, profeta. Y es que, como lo decías tú, ¿no? Todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos pasan para bien, ¿no? Sí. Y qué bonito ese testimonio, porque al final yo siempre he dicho que todas las cosas que nos suceden, y lo compartía en una de las prédicas, y es que todas las cosas que nos suceden, ya sea buenas o sea malas, sean provocadas por nosotros mismos o no, todas las cosas nos suceden para la gloria del Señor, ¿no? Sí, claro que Y sí. lo he compartido también en podcast, porque es que esa palabra marcó mi vida, y es que todo lo que nos sucede a nosotros sucede para la gloria del Señor. Amén. Si a ti no te hubiese sucedido eso, No, muy imagínate. seguramente el Señor no se hubiese glorificado en tu vida. Claro que sí, Entonces, definitivamente. eso queda ahí marcado para que el Señor se glorificó en tu vida y se sigue glorificando en tu Amén. vida con eso que te pasó. Y es un gran testimonio para que muchas personas puedan llegar a los pies de Claro Cristo, que ¿no? sí. Sí. Qué bueno, Joel. Y bueno, cuéntanos un poco cómo llega ese llamado profético a tu vida. ¿Cómo recibes tú Tremendo. en ese momento? ¿Cómo afrontas tú ese llamado en ese momento, esos primeros meses, ese primer momento cuando recibes ese llamado, y cómo lo estás afrontando en estos momentos? Bueno, fíjate, retomando un poco sobre lo que fue esa primera parte o ese primer encuentro con Dios, porque cuando a mí me diagnostican epiléptico, recuerdo que mi padre compra el medicamento, en cualquier día el medicamento hace un efecto adverso en mi cuerpo. Fíjate, Pastor Jeffrey, y recuerdo que esa noche fue la primera noche en donde pude decir, tuve un encuentro con Dios. Porque cuando papá llega a casa, recuerdo que mi madre le dice lo que había pasado ese día, que la pastilla que había tomado me había dejado drogado totalmente. Yo me había quedado en una silla sentado. Y mi padre me toma de la mano, me lleva a su cuarto. Y recuerdo que mi padre me dice, Joel, ¿tú quieres ser sano? Yo no entendía la magnitud de la enfermedad que yo tenía hasta ese momento. Pero en mi inocencia yo le dije, sí, papá, yo quiero ser sano. Como ministro, uno a lo largo de los años, uno puede ver que siempre que vamos a orar por un enfermo, uno tiene como que ese protocolo para orar, esa manera como de querer abrir el ambiente, la expectativa, la atmósfera del milagro. Y tú y yo conocemos cómo se mueve el ambiente. Pero, Jeffrey, yo hasta el sol de hoy, y te lo digo, no he escuchado una oración más sencilla que la que hizo mi padre esa noche.
No hubo protocolo, no hubo una oración extensa. Solamente mi padre me sentó allí al lado de su cama y las palabras de mi padre fueron: Señor, Él lo cree y yo lo creo, por lo tanto hecho está. Esa fue la oración de mi papá en ese momento. Salimos del cuarto, tomó el frasco de pastillas, abrió la puerta del patio y por aquí, que es más derecho, salieron las pastillas. Recuerdo esa vez que mi abuela materna estaba en casa. Esa noche, lo recuerdo tanto, mi abuela pegó el grito: muchacho, ¿qué estás haciendo? Mi padre le dijo: él está sano. Desde ese momento, esa noche, puedo decir que fue ese primer encuentro con Dios personal. Ese Dios del cual mis padres predicaban, que en muchas ocasiones, estando de niño, acompañaba a papá y a mamá, pero del cual yo todavía no conocía hasta ese momento. Después de eso, los médicos que me habían diagnosticado, que hacían las juntas médicas para tratar de enviar un medicamento para alargar un poco mi vida, ahora las juntas médicas se hacían para ver qué había pasado. Tomaban las tomografías, los electrocardiogramas, todas las cosas. Y las neuronas que habían muerto, porque a la edad de 12 años tenía más de la mitad de mis neuronas muertas. Ahora los médicos no se explicaban qué había pasado, todas las neuronas estaban nuevas. Wow. Desde ese momento, a la edad de 12 años, decidí decirle: Señor, si tú lo hiciste hoy, yo hoy te entrego mi vida. Hoy tengo 35 años y no te voy a decir, han habido momentos difíciles, han habido momentos en donde Dios ha probado la fe. Dios prueba nuestra fe. Y cuando vamos creciendo a lo largo del ministerio, como a los 18, 20 años, puedo decir que a través de una palabra, de un apóstol, quien es la cobertura de nosotros ministerialmente, pues nos da la palabra, ha sido llamado al ministerio. Anterior a esto, estábamos trabajando en el campo evangelístico. Dios nos permite salir de la ciudad, hemos podido visitar otros lugares, viendo la gloria y el mover del Espíritu Santo a través de nuestras vidas y para gozo de muchos corazones. Pero una de las cosas también que nos marca en el ministerio fueron hace 2 años atrás. Yo tengo 2 niñas. La mayor tiene 11 años, la menor tiene 2 años. Cuando nosotros, mi esposa y yo, nos enteramos de que estaba embarazada, recuerdo que venía de una campaña, de una gira evangelística en La Guajira, en donde había visto el mover de Dios, Jeffrey, milagros, el poder de Dios hermosamente, enfermos sanarse, paralíticos levantarse, y bueno, toda una locura en el Espíritu Santo. Vi la gloria de Dios de una manera muy hermosa. Pero cuando vuelvo a casa, me encuentro con el escenario de que mi esposa no había pasado muy buenos días. Habían sido días un poco difíciles. A pesar de que yo estaba en La Guajira en esos tiempos, sí, ella, para no preocuparme, no me decía nada, pero cuando llegué a casa me dice: mira, estoy pasando mal, no estoy bien, vamos al médico. Cuando el doctor que la está atendiendo, que llevó todo su embarazo, fue algo que chocó en ese momento con mi vida, porque fue una prueba de fe bastante fuerte, Pastor Jeffrey. Recuerdo que el doctor que la está viendo en su primer trimestre, a los 3 meses de embarazo, me dice: usted tiene que tomar una decisión. O es la vida de su esposa o es la vida del bebé. Que te digan así después de haber visto la gloria de Dios en todo un tiempo. Que el doctor no te dé otra respuesta, no te dé otra alternativa. Recuerdo que el doctor me dice: usted tiene que tomar una decisión. ¿Es la vida del bebé o es la vida de su esposa? Salió de aquel consultorio
Recuerdo que con lágrimas en mis ojos yo le decía, Señor, ¿qué está pasando? Yo soy tu siervo, vengo de ver tu gloria, vengo de ver grandes cosas, grandes señales. Y este es el pago, recuerdo que fueron mis palabras. Pastor, en ese momento vive Jehová, que escuché aquella voz dulce que me dijo, yo estoy en el asunto. Amén. Esas palabras fueron suficientes para mí. Recuerdo que sequé mis lágrimas. El doctor entra nuevamente al consultorio y cuando entra me dice, ¿qué decisión ha tomado? Mi esposa me mira, yo la miro a ella y recuerdo que en ese momento le digo al doctor, doctor, con todo respeto a los años de su profesión y a su experiencia, pero una cosa es lo que usted dice y otra cosa muy diferente al Dios al cual nosotros servimos. Aquel hombre se sonríe y me dice, allá usted está loco, fue lo que primero que me dijo, usted está loco, allá usted. Yo cumplo con decirle. Pero este momento en el que nosotros estábamos pasando, después de eso, ¿qué crees tú que pasó? Los días después de esa declaración. Porque es fácil cuando tú oras por otro, es fácil cuando tú le dices a otro, no te preocupes, todo va a estar bien, Dios va a hacer un milagro en tu vida, Dios va a hacer un milagro en tu casa. Pero cuando te toca a ti vivir lo que tú has predicado, entonces cuando verdaderamente, como dice la palabra, nuestra fe, que es más preciosa que el oro, es probada. Amén. Profeta. Y mira, hay dos cosas que quiero recalcar aquí. Bueno, tres cosas que quiero recalcar acá de todo lo que nos has dicho. Y es que, bueno, la primera es la fe. Amén. La fe, tu papá contigo ahí en ese instante, cuando deciden, pues, o creen que estás sano. Amén. Y deciden tirar las pastillas, porque definitivamente no necesitas más pastillas. Exacto, Nunca doctor. Necesitaste pastillas porque sabemos quién era tu sanador, ¿no? Y que ya había hecho ese milagro en tu vida. Así es. Esa es una de las cosas que me llama mucho la atención y quiero nuevamente decirle a las personas que así sea que tú tengas fe del tamaño de un grano de mostaza, como lo dice la palabra. Amén. Dios lo hace. Lo segundo que quiero también decirle a las personas que nos están viendo es, tú nos decías algo y es que de pronto que muchas veces tenemos protocolos para las oraciones y esas cosas, y creo que lo he dicho en varios podcasts, y es que la oración más sincera, más genuina que le podemos hacer al Señor o decir al Señor es, o muchas veces cuando estamos atribulados del Señor, no puedo más. Claro. Sin tanta parafernalia, sin tantas palabras, sin tanto protocolo, sin tantas palabras. Y decirle, Señor, no puedo más y ya, y listo, ya el Señor se encarga del resto, ¿cierto? Claro que sí. Y lo tercero es cuando contabas el testimonio de tu niña. Yo miraba a mi esposa y se me salían las lágrimas y me río porque eso mismo que tú nos estás contando, eso mismo nos pasó a nosotros. Gloria. Con nuestro niño, nuestro último niño, que recuerdo yo y quiero compartirlos nuevamente porque claro ya que hicimos sí. un podcast acá con ese testimonio, pero ya que tú lo traes acá, nuestro niño cuando iba a nacer, sale mi esposa llorando, para resumir un poco, ¿Sí? mi esposa llorando de la sala de partos y me dice que la doctora le había dicho que el niño iba a nacer muerto. Santo o Jehová. que iba a morir al nacer. Entonces yo, mis palabras que le di en ese momento a mi esposa fue de que si el Señor nos había prometido a nosotros dos hijos nos iba a dar. Claro que sí. Y que ella se mantuviera. Bueno, así mi esposa se tranquilizó. Para resumirte la historia, mi hijo ya hoy tiene 4 años. Dios lo hace. Entonces siempre. Dios lo hace y por eso se me salían las lágrimas y por eso miraba a mi esposa, porque de verdad me recordaba ese momento. Sí, y es que es una prueba de fe completa. Como decía ahorita, y lo dice la Escritura, nuestra fe tiene que ser probada. Amén. Y a lo largo de los tiempos, Pastor Jeffrey, el ministerio que el Señor nos ha entregado siempre se ha basado en eso, en la fe. Porque cuando el doctor nos dice eso, y yo le digo así, una cosa muy diferente al Dios al cual nosotros servimos, los días después de esa declaración, créeme, el cielo lo escuchó. Amén.
pero el infierno también lo escuchó. Es que ahí es donde está la fe. Sí. Cuando no solamente hay fe cuando todo está bien, es fácil creer en Dios, es fácil creerle a Dios cuando la nevera está llena, cuando la cuenta está llena, pero cuando la adversidad toca la puerta de nuestro corazón, es cuando verdaderamente aflora lo que hay en ese corazón. Entonces, los días siguientes a eso no fueron fáciles. Amén. Yo vi muchas veces delante de mis ojos la salud de mi esposa deteriorarse frente a mí. Y así como en muchas ocasiones veíamos, y nosotros en nuestro cuarto, nadie sabía lo que estábamos pasando. Ni aún mis padres preguntaban, ¿cómo están? ¿Cómo va el embarazo? Y nosotros alrededor, al mundo entero. Y el diagnóstico cada vez peor, ¿no? Y el diagnóstico cada vez peor. Nadie sabía, solamente papá, nuestras lágrimas en las noches, pero creyendo en todo momento. Amén. El día que nuestra hija fue a nacer, porque cuando nosotros, y haciendo un paréntesis, cuando nosotros nos enteramos desde antes de que ella estuviera embarazada, recuerdo que un mes antes de nosotros enterarnos, yo tengo un sueño, y sueño que estoy sosteniendo una bebé, o que mi esposa da a luz una bebé. Mi madre la toma en el sueño y me la da en los brazos. Y mi madre me dice, ¿qué nombre le vas a poner? Yo le digo, se va a llamar Yaelis, que quiere decir Dios es el motivo de mi alegría. Amén. Y cuando nosotros supimos, o cuando mi esposa fue a enterarnos de la ecografía, ¿qué va a hacer? Y mis padres decían va a ser niño, otros decían va a ser niña, y yo no, es niña, ya Dios me lo mostró y se va a llamar así, ya Dios le dio el nombre, ella es un propósito de Dios. Y cuando el doctor nos dice eso, y yo no importa, el hombre puede decir 1000 cosas. Amén. Pero el día del parto, la presión de mi esposa estable, todo normal. Recuerdo que cuando cuando yo estaba esperándola, ese 24 de abril, ella nació el 24 de abril, como nunca recuerdo eso, nacieron muchos niños en la sala, llegaban los padres viendo a sus hijos, estaban todo ese entorno de la emoción, ¿verdad? Pero cuando Yaelis llegó, ocurrió algo muy hermoso. Los niños estaban en la sala llorando. Pero cuando ella entra, que empieza a llorar, los niños que estaban allí, te estoy hablando como de unos 10, 15 niños, cuando ella empieza a llorar, los niños que estaban alrededor en las otras cunas se quedaron en silencio. Y los padres que estaban allí conmigo se decían, mira lo que acaba de pasar. Esa niña entró y los niños que estaban llorando se quedaron en silencio escuchándola a ella. Yo con lágrimas en mis ojos recordé las palabras que papá me dijo cuando tuve a él en mis brazos. Te lo dije que estaba en el asunto. Amén. Amén. Gloria a Dios, profeta. Una prueba de fe en todo tiempo. Claro, claro que sí. No, y hay algo que me llama la atención, y es que la diferencia entre ambos es que en ese momento, bueno, tenemos un testimonio con nuestros hijos casi que idénticos, ¿no? Sí. Pero hay una diferencia entre ambos, y es que tú en ese momento, tú estabas sirviéndole a papá. Sí. Y yo, en ese momento yo estaba apartado. Tremendo. Pero hay una palabra que el Señor me trae a mi espíritu, y creo que esta palabra es para alguien, y es que no necesitamos, ojo, sí es muy importante, Sí. pero no necesitamos, o en ese momento yo no estaba tan pegado a Dios, yo no estaba buscando de Dios, ¿cierto? Pero sí sabía que Dios podía hacerlo, sí sabía que Dios ya lo había hecho. Claro que sí. Y aunque yo estaba apartado de Dios, entonces mi fe en ese momento fue a lo mejor poca, pero tenía fe, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la palabra que quiero regalarle a las personas? Que no importa que tú en este momento estés apartado de Dios, el Señor lo puede hacer con tu vida. Amén. El Señor lo puede hacer con la vida de tu familia. Ojo, es importante que te acerques al Señor, pero lo que pasa es que hay muchas personas que dicen, bueno, en este momento estoy alejado de Dios, no, Dios no me va a escuchar. No. Pero Dios sí está escuchando. Así es. Y del tamaño de tu fe depende del tamaño de tu milagro. Wow, qué hermoso es. Y volvemos y toco el punto del Salmo 138, Pastor Jeffrey. Propósito. Es que cuando tú cargas propósito,
así estés en el rincón más alejado de esta tierra, el propósito de Dios te va a llamar nuevamente. Amén. Es que el propósito de Dios te va a hacer pasar tanto por momentos de alegría, pero también te va a hacer vivir momentos difíciles. Amén. ¿Tú te hubieses imaginado qué hubiese pasado si Dios le hubiese mostrado a José no solamente el propósito, sino el proceso? Es que no muchas llega. veces queremos el propósito sin proceso. No, y no se puede. No se puede. No se puede. Dios siempre te va a mostrar el propósito, pero no te va a mostrar el proceso porque sabe que si te muestra el proceso, no va a avanzar. No vas. Entonces, Dios te muestra o nos muestra y Dios te muestra el propósito, pero en ese propósito hay un proceso. ¿Y sabes qué es lo más hermoso, Pastor Jeffrey? Que la palabra proceso o que la definición de proceso es el conjunto de operaciones que te llevan a un propósito. Amén. Tremendo. Entonces, cuando hablamos de propósito y cuando hablamos de fe, estamos hablando, bendito sea el nombre del Señor, de dos elementos que se entrelazan. Porque para que el propósito se cumpla, tiene que haber fe en nosotros. Pero esa fe te va a llevar a un proceso. Y en ese proceso, que son las operaciones que el cielo va a manifestar en nuestras vidas, esas mismas operaciones van a servir de crecimiento para nosotros llegar al propósito. Amén, profeta, así es. Qué bendición. Qué bendición. Bueno, profeta, quiero que nos compartas una palabra a todas esas personas que nos están viendo a esta hora a través de nuestra plataforma en YouTube. Compárteles algo de parte del Señor. Sí, claro que sí. Y es lo siguiente. Y vuelvo al punto. Yo he hecho del libro de los Salmos o del capítulo 138, versículo 8, mi emblema de vida, mi bandera. Porque es hermoso que usted, querido amigo, en esta tarde que nos está viendo, puedas comprender que el propósito de Dios es tan grande en tu vida que no importa lo que hoy estés atravesando, no importa la adversidad que tú estés viviendo, el propósito de Dios es tan grande que te va a llevar aún por encima de cualquier adversidad. Aun cuando el enemigo se te levante como ríos, aun cuando el enemigo se te levante como adversidad, aun cuando el enemigo se te levante como problemas, el Espíritu de Jehová, dice la Escritura, levantará banderas de victoria. Pueda que hoy estés pasando tu momento más difícil, pero recuerda que Cristo está a la puerta. Él está esperando que tú puedas levantar tu mirada a los cielos. Él está esperando, bendito sea el nombre del Señor, que tú puedas creer, bendito sea Dios, que el propósito de Dios se va a cumplir en tu casa. El hombre te puede estar diciendo que no hay oportunidad. El hombre te puede decir que no hay oportunidad para tu vida. El hombre te puede decir que no hay oportunidad para tu familia. Pero ¿sabes algo? Cuando el hombre dice que no hay oportunidad, entonces cuando Dios, aleluya, viene a escribir los mejores capítulos de nuestra historia. Cuando el hombre te lanza la piedra, entonces cuando vas a encontrar al maestro que está, aleluya, allí cerca a ti escribiendo un nuevo capítulo. Cuando el hombre te dice que ya todo está perdido, entonces cuando Cristo viene a decirte, yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Tú que estás pasando por adversidades, tú que estás pasando por momentos difíciles, recuerda que el propósito de Dios es tan grande que te hará, aleluya, sobreabundar en bendición. Que hoy tal vez por la noche será el lloro, pero en la mañana vendrá el gozo. Que no importa, bendito sea el nombre del Señor, el dictamen del médico, quien está frente a ti en este momento es el resultado de un milagro. Amén. Lo que para el hombre es imposible, para el que cree, todo le es posible. Y cuando comprendes, cuando tú y yo comprendemos que portamos un propósito, que portamos, aleluya, una palabra direccionada de parte del cielo, como lo dije al principio, somos inmortales. No hay nada que pueda matar el propósito de Dios en nuestra vida. Amén, aleluya. Gloria a Dios por esa palabra, esa poderosa palabra de parte del Señor. Bueno, Joel, de verdad que ha sido
de gran bendición, gran edificación para nosotros esa poderosa palabra. Y no nos queremos ir sin que nos bendigas con una poderosa oración a todo este hermoso equipo de trabajo y a todas esas personas que nos están escuchando, que nos han visto este episodio número 41. Claro que sí, Pastor Jeffrey. Bueno, vamos a orar. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por este hermoso tiempo. Tú que estás allí con nosotros viéndonos, bendito sea el nombre del Señor. Cierra tus ojos porque yo sé que hay un milagro de parte de Dios para tu casa. Hay un milagro de parte del cielo para tu vida. La gracia y la benevolencia del cielo se manifiesta en tu casa, en tu familia. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gloria, te damos honra y alabanza, Señor. Gracias te damos, Padre mío, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias te damos, Padre mío, porque aún sin merecerlo, tu gracia, Señor, nos alcanza, nos arropa, Señor, y nos hace ver un nuevo día cada día, Señor. Padre, de la misma manera te pedimos que nos perdones, porque muchas veces hemos podido ofenderte con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestros hechos. Pero sabemos, Señor, que tú, aleluya, que tu favor nos alcanza. Padre, en esta tarde queremos colocar a cada una de las personas, cada uno de los amigos, Señor, que nos han estado, aleluya, sintonizando a través de este hermoso tiempo, Señor. Padre mío, toca cada corazón, toca cada vida, Señor. Que aquel que sienta de fallecer, Señor, tú hoy puedas levantarlo. Tú le puedas dar nuevas fuerzas, Señor. Tu palabra dice que tú levantarás nuevas fuerzas como las del búfalo, Señor. Que levantaremos alas como las águilas, Señor. Aquel que se ha sentido, Señor, desesperanzado, Señor, renueva la fuerza en esta tarde. Tú que nos estás viendo a través, aleluya, de este podcast, vengo a decirte de parte del cielo que no todo está perdido, que tal vez, aleluya, el hombre te haya dicho que no hay oportunidad, pero el cielo hoy viene a entregarte una nueva oportunidad. El cielo viene a decirte, el cielo viene a decirte en esta tarde que hoy hay una nueva oportunidad para tu vida. Traigo voz del cielo para tu vida en esta tarde, para decirte que la decisión que has tomado de seguir adelante a pesar de lo que el hombre te pueda decir, traerá, aleluya, gran recompensa para tu casa. Que lo que tus ojos, aleluya, han visto, aleluya, santo el nombre del Señor, que tal vez por mucho tiempo has visto tristeza, has visto dolor, hoy en este tiempo el Kairos de Dios se manifiesta en tu vida, se manifiesta en tu casa, se manifiesta en tu familia. Que no será más, aleluya, la enfermedad, que no será más la escasez, que no será más, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, el dolor, la soledad, el sufrimiento, sino que el Kairos de Dios se manifestará a favor tuyo. Señor, gracias, Padre mío, por cada una de las personas que nos ven en este podcast. Gracias, Padre Santo, por este hermoso equipo de trabajo. Gracias, Señor, bendícelos en gran manera, en el nombre poderoso de Jesús, sabiendo, Señor, que vienen nuestros mejores días, vienen nuestros mejores años, y que a partir de hoy muchas vidas, Señor, han sido edificadas como en los capítulos anteriores, Señor, que tú marcarás un antes y un después, Señor, en muchos corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Qué bendición, profeta, de verdad. Nuevamente estamos muy agradecidos contigo, de verdad que amén. Le damos muchas gracias al Señor por tu vida. Gloria a Dios. Gracias por sacar de tu tiempo para pues grabar con nosotros, compartir un poco ese hermoso testimonio que has traído. De verdad que el tiempo se nos queda corto, sí. ¿no? Porque de verdad que son muchas cosas que el Señor ha hecho con tu vida, estoy seguro de eso. Pero también estoy seguro que vendrán más oportunidades, ¿no? Claro que sí, en una otra oportunidad estaremos. Sé que el Señor no nos ha puesto por casualidad sí. En unir nuestros caminos. De verdad que sé que el Señor te va a seguir usando poderosamente, amén. A ti, a tu ministerio. Amén, amén. De parte de todo el equipo de Ondas de Fe, muchísimas gracias por estar en este episodio número 41 y que el Señor te siga bendiciendo. Gracias, Pastor Jeffrey. Dios les bendiga a todos, de verdad que es un placer. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron hoy con nosotros. Nos vemos el próximo sábado en nuestro horario habitual a la 1:30 de la tarde. Dios te bendiga. Dios les bendiga.